Buenos días, señores. Caballero, tengo el pelo largo que no aguanto más. Tengo que pelarme urgentemente. ¿De qué quisiera hablar hoy? Pues de algo muy sencillo. La canela, el portavoz, el administrador, el puesto a dedo, la mascota de los Castro, sigue firme en que no habrá negociación si eso tiene que ver con principios revolucionarios. Entiéndase por esos principios ellos mantenerse en el poder a costa del sufrimiento del pueblo cubano sin medir consecuencias. Pues una vez dicho esto, pues ¿qué nos queda? Bueno, ir a la lógica que el régimen no aguanta más. Se ha hablado mucho y yo hice referencia hace días, semanas, sobre que alguien como Marco Rubio jamás sería capaz de sentarse por los principios que tiene con alguien como el Cangrejo. En primer lugar, porque el Cangrejo no tiene la capacidad y realmente él no es él quien lleva las riendas, sino Alejandro Castro y la cúpula, de sentarse con Marco Rubio, con el Cangrejo, y además de negociar una salida manteniéndolo ellos en el poder, porque eso sería impensable si sabes cómo es Marco Rubio, lo mínimo de él. Entonces, a la dictadura y a la Canela como su portavoz no le queda otra alternativa de hasta el último momento, pues mantenerse firme en su postura de que sobre los principios revolucionarios, sobre el cambio de régimen, eso no se toca. Pero hay algo, el, el castrismo está sin oxígeno, aunque en el mundo entero, el mundo occidental, el enemigo es Donald Trump, porque simplemente todas estas políticas, que increíblemente de izquierda, han copado tanto los partidos demócratas, liberales, europeos, no solo los partidos socialistas europeos, sino el Partido Popular Europeo, que tiene una mayoría, pero como tú vienes a ver, es netamente socialista. Una vergüenza, de hecho, para los propios europeos que han contribuido al declive constante durante años de Europa, que ya no cuenta Europa. Entonces, pues alguien como Donald Trump es la espina en el zapato. Hay que quitárselo del medio y todo se hace porque él es el chico malo que no encaja en sus políticas. Y bueno, dentro de las políticas, felizmente para nosotros los cubanos, dentro de las políticas de Donald Trump está la libertad de Cuba. Y no solo por los cubanos que puedan tener acceso a Donald Trump y le muestren la verdad, no solo Marco Rubio, sino cierta comunidad que fue muy maltratada, comunidad cubana que ha sido muy maltratada, muy sufrida, y a la cual Donald Trump, que tiene una residencia en el dólar en la Florida, pues esas personas han tenido acceso a él y le han demostrado, le han dicho la verdad sobre Cuba, sino que además él reconoce toda la política del régimen castrista, el régimen comunista cubano, en contra de los Estados Unidos. Y a los cubanos, al régimen cubano, no le ha importado si sean demócratas o republicanos para atacarlo. De hecho, los ataques sónicos fueron precisamente con un gobierno liberal en Canadá y con un gobierno democrático en Estados Unidos. Así que ahí se los dejo. Entonces, las manifestaciones, el caballero, me quito el sombrero con los muchachos de Morón. Hay que reconocer que no solo hay un 13 de marzo que marcó el asalto al Palacio Presidencial, sino que hay un 13 de marzo en Morón. Y creo que en la lucha contra el castrismo hay un 11 de julio y hay un 13 de marzo que marcarán hitos en las historias a venir cuando podamos contar no solo los crímenes del castrismo, sino aquellas personas, aquellos levantamientos, aquellos momentos, fechas que marcaron un antes y un después en esa lucha contra esa dictadura criminal. Las manifestaciones continúan y van a ir a un aumento, disculpen, hasta convertirse en un efecto dominó que no podrá ser por el simple hecho de que no se da más. Es
el cubano que claudicado ante la represión del castrismo puede hacer dos cosas. O ya acabarse, dejar de fallecer de hambre y de miseria provocada por el castrismo, o levantarse, aunque sea como un caldero hoy para hacer ruido, mañana como un arma en contra de sus represores para dar el traste con el fin de la dictadura. Así que yo creo, no te preocupes, aunque todos los medios occidentales, lo vimos en Morón, todos los medios occidentales repetían como papagayos lo mismo que decía la dictadura castrista. Y aquí en Canadá, de hecho ayer, discúlpenme a aquellos que puedan seguirme, que no son muchos, pero que lo decía en francés, porque realmente, y estoy siempre muy molesto cuando hablo en francés, y ahora les voy a explicar. Cuando tú vives en un país de estos, que se presuponen libres, democráticos, y tú ves el empeño sobrehumano, desmesurado que hace por defender una dictadura, usted tiene que estar molesto. En mi trabajo, yo metía unos tarrayazos. Yo no soy la persona más agradable del mundo, pero sí soy una persona de principio. Y no puedo aceptar, aunque eso conlleve a perder una promoción a corto, mediano, largo plazo, no puedo aceptar que tú me digas que cómo van los problemas que han comenzado en Cuba, porque tenemos que empezar que los problemas en Cuba comenzaron, los grandes problemas de Cuba, el 1 de enero del 59. Porque no podemos incluso ni hablar de Machado o de Batistas como aquellos que hayan infligido mayor daño a Cuba. Después del castrismo, todo lo otro son juegos de niños. Entonces, para no perder el hilo y para no hacer esto extenso, cubano, no te desanimes, el castrismo ya se acabó. Solo cada día, cada pequeña manifestación es la reafirmación de la debilidad. Y los amigos del castrismo, así como dejaron solo a Maduro, vieron que es fácil, solamente coger a Maduro, y los otros que se mantienen ahí dolorosamente, tanto para los venezolanos como para los otros países, e incluso para los cubanos, se mantienen ahí, pero son una dictadura de corte comunista, pero silenciosa. Probablemente México esté haciendo más daño a la libertad que Venezuela hoy en día. Así que nada, espero que se mantengan las protestas. Sé que la situación en Cuba no va a mejorar y también sé, o siento, lo siento porque no puedo saberlo, lo siento que finalmente alguien, entiéndase el gobierno de Estados Unidos con Donald Trump a la cabeza y muy bien aconsejado por Marco Rubio, vamos a tener esa ayuda que durante tantos años no hemos tenido y hemos sido machacados una y otra vez por ese régimen criminal. Así que nada, como siempre digo, patria y vida y abajo el castrismo.